Que me he quedado corto al hacer estas copias, porque yo creí que el curso se habrían apuntado unas 30 personas y hice para ese número, de manera que esto se puede remediar, claro, porque los originales los tengo ahí, pues puedo, pues esta tarde aquellas personas que no les haya tocado este pequeño dossier, pues nada, hago más y las entrego, sin duda alguna, hago otras 20 o lo que sea. Muy bien. Bien. Entonces, lo primero que yo quisiera apuntar es que lo que voy a pretender, por supuesto, es contribuir a lo que podríamos llamar pues un esbozo de una filosofía del bienestar. Esta mañana hemos asistido a una extraordinaria lección, la que nos ha dado Luis Carlos, que tomo precisamente como ejemplo, porque lo suyo fue una verdadera filosofía, o un esbozo de verdadera filosofía del bienestar, un discurso que pretendió remontar lo que nos pueden ofrecer pues las ciencias sociales del bienestar. Entonces, por mi parte, yo voy a tener muy presente su magnífica lección, ¿no? Yo voy a adoptar, podríamos decir, pues otra estrategia, pero que puede perfectamente compaginarse, vamos, sin duda alguna. Mi estrategia consiste en todo lo que voy a decir aquí, naturalmente no lo hubiera podido decir sin esta obra magna, el mito de la felicidad, y lo que voy a pretender yo es demostrar que en esto que yo llamo la summa felicitatis, verdadera suma, ¿verdad?, pues que en ella, de forma tácita, hay una verdadera filosofía del bienestar, no solo de la felicidad, sino del bienestar. Y entonces, pues a base de leer y releer, pues he sacado de esta suma pues varios fragmentos o varios momentos que me han permitido a mí hacer este esbozo, pero que no es mío, que es de don Gustavo. Y el poco mérito que yo pueda tener es haberlo sacado y haberlo puesto de forma contigua, de manera que parezca que realmente hay una verdadera filosofía del bienestar, ¿no? Bueno, pues este es el plan o la estrategia, que no es tanto una aportación completamente personal, sino que es la propia filosofía de don Gustavo, y en todo caso mi aportación pues ha consistido en sacar estos fragmentos y ponerlos contiguamente, ¿no? Y entonces, como por lo que he dicho, el punto de arranque pues es muy sencillo, ¿verdad? Podríamos decir, hablar del bienestar como una parte del campo de la felicidad. Esto ya lo ha dicho también Luis Carlos esta mañana. Y el texto que les voy a leer, pues verán ustedes que es absolutamente fundamental, ¿no?, para esto que estoy intentando decir, esclarecedor. Vamos a ver, es aquí. Cuando ya saben ustedes que don Gustavo pues tiene un recorrido potentísimo por lo que podríamos llamar la filosofía de la filología, y hace un recorrido por el latín, el griego, el español, el inglés, el alemán. Bueno, que esta es una faceta que yo he destacado en otro momento, pero cada vez la veo más. Bueno, pues en lo relativo al recorrido que hace don Gustavo por el léxico de la idea de felicidad en español y en latín, pues
nos dice lo siguiente, ¿no? Comencemos por el español. Felicidad es término que forma parte de una constelación semántica a la que también pertenecen términos como gozo, placer, fruición, alegría, deleite, contento, júbilo, bienestar, buen humor, éxtasis, dicha, satisfacción, agrado, y luego añade, y sus opuestos, cuando existan. 2 puntos, infelicidad, sufrimiento, aburrimiento, dolor, tristeza, descontento, malestar, que es lo que nos ha apuntado aquí Luis Carlos esta mañana, insatisfacción, desagrado, etc. Y además añade una cosa muy importante, también dentro de esta filosofía de la filología, que dice lo siguiente, sin prejuicio de que muchas veces el término felicidad pueda superponerse o sustituir a gozo, contento, éxtasis, lo cierto es que ninguno de los pares de términos que pueden formarse son sinónimos, no son sinónimos. Bueno, luego veremos qué naturaleza tienen entonces, o cuál es la relación lingüística entre bienestar y felicidad, que es lo que me movió a mí bueno, no son sinónimos, no coinciden sus extensiones, salvo de un modo muy forzado. Este es el primer apunte. Bueno, y entonces, como verán ustedes en las hojas que les he proporcionado, pues he escogido, y solamente he escogido porque tengo un arsenal enorme de recortes periodísticos y de pues unas imágenes que hacen referencia a esto que acabamos de leer, que hacen referencia al campo de la felicidad, en el cual campo, además del gozo, pues está también el malestar, y ahora las vamos a repasar un momento. Y además, con otra tesis fundamental que está en el primer capítulo del mito de la felicidad, que es un ataque total, deletéreo, a la fenomenología. Y ya lo ha apuntado esta mañana Luis Carlos también, es decir, la fenomenología consiste que lo primario son los fenómenos, y luego ya vendrán los conceptos. Lo primero es la noesis, y después pues los noemas. El profesor Bueno invierte a Husserl totalmente, dice, ¿qué va? Es decir, no hay fenómenos sin conceptos, los conceptos son de alguna manera algo previo, que permite recortar y delimitar los fenómenos, es decir, que los hechos sin concepto tampoco son nada. Esto lo ha remarcado, esto está de forma completamente representada, no ejercitada, sino representada en el primer capítulo del mito de la felicidad. Y yo además pues lo puedo decir por mi experiencia personal, es decir, que esto que yo he escogido, lo he escogido precisamente porque conocía los conceptos y las ideas que maneja don Gustavo con respecto al tratamiento de la felicidad. O sea que en estas imágenes que vamos a comentar un poquito ahora, pues están los conceptos anidando y las ideas. Y don Gustavo pues inventa un neologismo que es propio de su filosofía, que es la idea de fenómenos conceptualizados. Este es el asunto. Muy bien. Entonces, pues están recortados por estos... Bueno, luego también otra noción importante que aparece en esta suma es que, claro, naturalmente los fenómenos están mezclados, están combinados con los conceptos y con las ideas, y entonces don Gustavo lo que viene a decir es que los conceptos cargados de fenómenos o los fenómenos cargados de conceptos nos permiten hacer teorías sobre la felicidad y en este caso teorías sobre el bienestar, ¿no? Y estas teorías son concatenaciones de conceptos.
mientras que las ideas que también están anidando en los propios conceptos y la concatenación de ellas nos permiten ir a las doctrinas. Y Luis Carlos pues esta mañana hizo ese mismo recorrido, habló de las teorías, de las doctrinas, y después la concatenación de teorías y doctrinas pues nos dan una concepción de la felicidad. Y don Gustavo reconstruye, echando mano pues de sus potentes conocimientos de la filosofía del pasado, pues 12 concepciones de la felicidad que van a ir saliendo pues de forma gradual a lo largo de la exposición, ¿verdad? Bueno, después, por otro lado, para que nos demos cuenta del alcance de su doctrina, el campo de la felicidad tiene dos dominios fundamentales, el dominio de la felicidad y el dominio de la infelicidad. Y resulta, además, que si los términos que pertenecen a cada uno de estos dominios no son sinónimos, sin embargo, los términos que pertenecen al dominio de la felicidad y los que pertenecen al dominio de la infelicidad, pues pueden ser conceptos conjugados. O sea que no está separado el bienestar del malestar, no está separado el dolor del placer, sino que forman conceptos conjugados. Y volvemos a otro fragmento que yo leo con toda rapidez. Vamos allá. Dice él precisamente, el 171, dice, bueno, el curso de la felicidad y el curso de la infelicidad reconoceremos también teorías fusionistas que contemplan la posibilidad de subsumir la felicidad en la infelicidad, en un estado de nirvana, más allá del principio del placer y del dolor. Por último, me he saltado el resto de las posibilidades, que son pues la articulación, la reducción, etcétera, y la yuxtaposición, y dice, por último, contemplaremos la posibilidad de teorías de la conjugación, que él las está ejercitando continuamente, ¿no? Entre la felicidad y la infelicidad. O sea, ya hemos avanzado otro punto, ¿no? Pueden ser conceptos conjugados, ¿no? Por tanto, los conceptos de bienestar, malestar o desasosiego pueden estar conjugados, ¿no? Perfectamente. Y otro fragmento que he rescatado para hacer esta composición, 350. Dice, ¿y dónde? Dice, cuestión de palabras, no. Tampoco quien compra una entrada para un concierto lo hace para ser feliz. Incluso podría ocurrir que el concierto ofrezca un recital de marchas fúnebres y que quien entró en él salga en estado de desasosiego o de infelicidad. ¿Verdad que esto lo tiene él presente continuamente, esta conjugación, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, otro texto lo vamos a ir suprimiendo alguno de ellos porque lo he encontrado pues en su construcción de uno de los modelos de felicidad, que es el espiritualismo asertivo neutro, la teoría de la correlacionista entre el dolor y el placer, pero es un texto más largo, lo vamos a, sencillamente se lo digo yo a ustedes, ¿verdad? Bueno, y que además eso se corresponde con lo que pues ocurre en la vida cotidiana, ¿no? No hay mal que por bien no venga, en fin, asuntos de este tipo. El hecho de que nosotros sabemos que un momento de dolor pues puede ser superado y es la aponía, ¿no? La superación, y entramos en un estado de placer. Muy bien, entonces, el segundo asunto, si los conceptos felicidad y bienestar no son sinónimos, pues entonces, ¿qué tipo de relación podemos establecerle? Otra vez volvemos a su filosofía de la filología. Pues nos lo dice continuamente, son conónimos.
tengan ustedes en cuenta que esto ya lo ha ensayado él previamente, antes del texto que yo les voy a leer, a propósito de la lengua griega y de la lengua latina, ¿verdad? Que eudaimonía, edoné y macariotes no son sinónimos, son conónimos, porque tienen, pues naturalmente, afinidades, pero tienen significaciones diferentes y extensiones diferentes. Y lo mismo pasa con felicitas, beatitudo y laetitia, ¿no? Es decir, que esto pero es que lo dice taxativamente en la página 340, ¿eh? Por eso yo he ido recortando, sacando 340. Dice aquí, se hará entonces imprescindible, bueno, está hablando del alcance de la idea de felicidad y sus límites, se hará entonces imprescindible acudir a una nueva acepción del término felicidad, a un conónimo de ella, como pueda serlo el término bienestar, welfare. O sea que esto lo dice él, vamos, no, yo lo que hago es sacarlo e irlo poniendo una cosa al lado de otra, ¿no? O sea que son conónimos, y todo esto lo ensaya él con el dolor, el placer, bueno, en fin. Y al decir don Gustavo que entre felicidad y bienestar hay una relación, son términos conónimos, pues ya nos está diciendo precisamente, ya está determinando lo que él entiende que tiene que haber en la intersección de estos dos conceptos. Esa herramienta tan fértil que él, como saben ustedes, pues ensayó a propósito de la idea de arquitectura y la idea de filosofía, pero también a propósito de la idea de lenguaje y la idea de música. Es decir, él nos ha puesto una herramienta impresionante ahí, la ha ejercitado y la ha representado, y varios de entre nosotros, pues de alguna manera la han aplicado magistralmente, Sin ir más lejos, el año pasado, desde esta misma mesa, Marcelino Suárez Ardura hizo ese mismo ejercicio con unos resultados extraordinarios, ¿verdad?, en relación a literatura y filosofía. Y acabo de leer yo pues un trabajo de mi querido amigo José Luis Pozo Fajarnés, donde también hace esta aplicación a mi modo de ver de forma magistral, en un artículo que todavía no ha visto la luz, pero que la verá dentro de muy poco, precisamente, pues ¿qué? Sobre lenguaje y cine, y sobre cine y filosofía. Así que cuando salga el artículo verán como lo que estoy diciendo aquí pues es... Bueno, entonces, al decir que son conónimos, lo que él está diciendo que esa intersección pues es una intersección básica, porque solamente hay afinidades, ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es la única posibilidad. No, hay otras, claro, hay otras, que es lo que podríamos llamar, pues, en este caso, entre felicidad y bienestar, ¿verdad? Que por ejemplo, pues, hay autores que consideran que esa intersección es una intersección nula. Y entonces, pues yo, esta posibilidad la he encontrado en Así habló Zaratustra de Nietzsche. O sea, a mi juicio es una cosa clarísima. Y de todas las partes que él trata y los apartados, hay uno especialmente donde me parece que es clarísimo, de las islas bienaventuradas. Yo el otro día pues indiqué que la idea de bienestar es la secularización de los bienaventurados, claro, así de claro. Y entonces pues Nietzsche en este apartado comienza pues a hablar de la felicidad subjetiva, el placer que producen algunos alimentos, por ejemplo, caen los higos de las ramas, son dulces y sabrosos, al caer su roja piel revienta, yo soy como el viento del norte que hace caer los higos maduros, ahí, cual higos maduros, caen sobre vosotros mis enseñanzas, amigos míos, gozad de su pulpa y de saber exquisito. Pero luego, claro, como dice que Dios ha muerto, pues no hay en él una idea objetiva metafísica de felicidad, sino que hay sencillamente eso, disfrute y dice, vuestra imaginación debe avanzar hasta el límite de vuestros sentidos, y lo que llamáis mundo
habéis de crearlo, debe ser vuestra razón, vuestra imagen, vuestra voluntad y vuestro amor, y esto será verdaderamente vuestra felicidad. O sea que, bueno, que la idea de felicidad aparece aquí, bueno, es el texto más largo, había seleccionado más, pero con esto tenemos bastante, no me parece a mí que... Bueno, bueno, bien. Entonces, la inserción nula, pues la encontraríamos en Nietzsche. La intersección total, que es la identificación entre el bienestar y la felicidad, me parece a mí que lo he encontrado en uno de los modelos estudiados por don Gustavo, construidos por don Gustavo, que es el monismo materialista progresista. Sencillamente, pues las dos cosas son sinónimos, claro, para esta... Y vamos a escoger por lo menos un pequeño fragmento para que vean ustedes que dice: el materialismo progresista y evolucionista, tal como lo delineó Spencer, abría a la humanidad perspectivas muy prometedoras sobre el punto de vista de la teoría de la felicidad. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, especialmente de la medicina, podían servir para ofrecer a los hombres la idea de un desarrollo indefinido en el que el bienestar colectivo y la felicidad individual podrían crecer infinitamente sin prejuicio de episodios descendentes. O sea que me parece a mí que es el ejemplo más claro de esto que estoy diciendo. Después, esta es la total, ¿no? Habría otras dos intersecciones, ¿no? Que sería la intersección directa, la de Aristóteles, donde de alguna manera para alcanzar la felicidad especulando, pues hay que tener unas condiciones de bienestar. Esto lo subraya don Gustavo con toda la... y lo dice de esta forma, ¿verdad? Leo un fragmento, es la 215. Dice, claro, el sujeto humano pues tiene, desde la teoría ilemórfica, pues tiene alma y cuerpo, ¿verdad? Y dice, como tiene cuerpo y por tanto su felicidad depende enteramente de las condiciones de su cuerpo. Por ejemplo, de la salud, de los alimentos y de la situación social. Es imposible la felicidad sin salud y sin condiciones elementales de una vida civilizada, de la vida propia de la ciudad, que los griegos llamaban polis, de la vida política. Es decir, que no se puede alcanzar ese grado supremo de felicidad en la contemplación sin tener esas condiciones de bienestar, esto es así de claro. Bueno, pues esto sería la intersección directa donde pues el bienestar es una parte de la felicidad. Y luego estaría la intersección inversa, que yo creo que está claramente desarrollada por Max Scheler. La idea de hombre en la historia es concretamente la cuarta idea de hombre, ¿no? Y como saben ustedes, pues es el sistema del monismo materialista descendente, y que curiosamente este modelo de felicidad florece en la época de las guerras en Europa. Esto lo remarca muy bien don Gustavo, y hace los correspondientes apuntes acerca de pues cómo se desarrolla esto en la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y de todo ello, pues vamos de los tres textos, con uno tenemos bastante. Cogemos este de la 200... Sí, que tiene que ver con... eso es. Del materialismo, perdón, del monismo materialista progresista. De nuevo, otra vez tenemos ahí, 69. Bueno, dice, para referirnos únicamente a la época moderna, el materialismo progresista y evolucionista de signo monista es seguramente una de las concepciones del mundo que con más vigor
han actuado y sigue actuando en los 2 últimos siglos como marco y guía para la integración de los grandes descubrimientos, invenciones tecnológicas, científicas, sociales y políticas de esta época. ¿Cuál ha sido su influencia en las doctrinas de la felicidad? O sea que hay un nexo causal entre esas condiciones de desarrollo tecnológico, etcétera, y la idea de felicidad. Muy bien. Entonces ahora, antes de pasar a lo que que he encontrado también, unas consideraciones ontológicas y unas distinciones noseológicas, es decir, que hay, por supuesto, una ontología de este binomio, porque yo no separo exclusivamente bienestar, sino que es un componente del campo de la felicidad. Pues antes de entrar a esto, sí que me gustaría pues, hacer un pequeño recorrido por estas imágenes del campo de la felicidad, ¿no? Y entonces, pues aquí, como estamos en el binomio, y con el permiso que nos ofrece don Gustavo al hablar de términos conónimos, pues esto es, claro, evidentemente. Y entonces la felicidad o el bienestar, pues se consigue pues a través del matrimonio. Son imágenes, algunas de ellas muy recientes, ¿verdad?, que es la boda de este futbolista, es Sergio Ramos. Pues la felicidad y el bienestar pues se consigue a través de la contemplación artística, realmente un consejo epicúreo 100%, y aquí hay otra imagen donde aparece un cuarto de siglo lleno de arte y de felicidad, ¿no? O, por ejemplo, pues el bienestar y la felicidad pues se consigue a través del LSD. Y ahí les he cogido otra imagen donde aparece Albert Hofmann, ¿no?, que es uno de los teóricos de este asunto. O no hace falta ir al LSD, sino que el vino y el champán también pueden combinar o conjugar perfectamente con la vida feliz, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo. O por ejemplo la firma de un contrato millonario. Este jugador de baloncesto, que lo fue primero del Real Madrid, creo, incluso como tiene doble nacionalidad, pues lo ha sido de la selección española, y me he enterado que ha renunciado a ir a los próximos compromisos que tiene la selección española. Bueno, pues allá él. Este hombre, Mirotic, pues ha conseguido y aquí aparece la palabra bienestar, elevado, porque ha hecho un contrato millonario. El Barcelona, que por lo visto este año no ha conseguido ganar el Real Madrid, pues digamos que se lleva este personaje ahí. Entonces él va a tener esa satisfacción particular, ese bienestar particular. Y además habla de bienestar de su familia, es decir, que ya se trata de un bienestar grupal, que sería el significado, podríamos decir, más atinado a la idea de bienestar. La otra página, pues como ven ustedes, hay imágenes de malestar, realmente, vamos, y este malestar lo vemos, por ejemplo, en esta imagen que he escogido de un periódico, pues del año, no veo bien, 86, falta la lupa, que es la película de El imperio de los sentidos. Como ya se ven ahí, el grado de felicidad máximo supone pasar por un malestar tremendo, es decir, que la felicidad de la mujer suponía algo así como el estrangulamiento de su pareja, en este caso sí, porque había naturalmente copulación etológica 100%, y que se basa. Una cosa es la película, yo como sé que además aquí hay cinéfilos, pues darles la oportunidad para que ellos a lo mejor hagan comentarios más sabrosos de los que yo puedo hacer aquí, y entonces este hombre, Oshima, este director, pues digamos que se funda en un hecho real, de una mujer que por lo visto
cortó los testículos a su amante y entonces pues andaba por ahí completamente perdida con eso, ¿no? Porque había conseguido, yo qué sé, el máximo el máximo orgásmico total que se puede conseguir, entonces con la muerte del amante, ¿verdad? Hay otra imagen ahí que es muy esclarecedora, ¿no? El derecho a gozar sufriendo. Como es lógico, pues el masoquismo, ¿no? La tesis de este escritor austríaco, Masoch, ¿no? Y por eso que el sufrimiento también produce placer, ¿no? Esto que acabamos de decir. Y otras imágenes: detenidos en Italia los dirigentes de un instituto que vendía felicidad. ¿Y en qué consistía esa felicidad? Pues recetas de felicidad, donde anunciaban o prometían pues la purificación del cuerpo y del alma, pero sin sacrificio, por la vía, sin ayunas, ¿no? Sin disciplina, sin oraciones, es decir, que era, podríamos decir así, como un chollo, ¿verdad? Es decir, que no suponía, pues diría yo, el ascetismo pues de conseguir la felicidad como lo hacían los monjes de la Edad Media. Aquí era todo, fueron detenidos porque aquello era fraudulento, bueno, y supongo que ya estarán fuera, claro. Otra imagen que tiene que ver con el dolor, pues que conmocionó a los asturianos, pues fue, y además esto ocurrió en mi barrio, justamente pues a 20 metros de donde vivimos Carmen y yo, que es la muerte de Canogal. Estaban en una fiesta allí, pues las fiestas de aquel barrio, y entonces pues unos chicos le dieron una patada tremenda a este muchacho. Supongo que perdió el conocimiento y a lo mejor la caída, y que se dio con la cabeza en el suelo, a lo mejor eso fue la... Bueno, y entonces, ¿qué es lo que...? Aquí aparece la imagen del entierro de este muchacho, y entonces el padre, en declaraciones pues dijo lo siguiente: ojalá los autores no sean felices jamás. Es decir, que bueno, hay otras imágenes, y esta la he escogido porque esta mujer, Claudia Tarchini, realmente lo que está haciendo ahí es ejercitando el supuesto de felicidad, porque ella supone que todos los hombres pues tienen que ser felices, y entonces se extraña porque una chica de 18 años todavía no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde este supuesto? Como la vida es felicidad, ¿verdad?, pues entonces, si esta chica todavía no ha alcanzado la felicidad, pues es una degradación, es decir, está enferma, porque no es feliz, ¿no? Bueno, todos los hombres son felices, porque la vida es felicidad, que decía Fichte. Bueno, y aquí aprovecho precisamente para lamentar que no hayamos podido escuchar a Pedro Santana, que nos iba a hablar precisamente de Fichte. Yo creo que tendremos oportunidad en otra ocasión de escucharle. Y desde aquí pues le mando mi pésame, sentido y mis condolencias, ¿no? Bueno, más ejemplos, pues hasta el mundo de la felicidad para el ámbito dice ahí, de los discapacitados, ¿verdad? La felicidad de los discapacitados, bueno, pues también, ¿no? En este caso son síndrome Down, ¿eh? Y luego abajo, pues dos columnas de dos famosos escritores españoles, Antonio Gala, que habla de feliz año nuevo, y entonces pues él entiende por la felicidad pues la paz, la salud, la prosperidad, y a ver si eso se puede aplicar y extender a todo el mundo. Esto es lo que dice pues Antonio Gala. Y Luis Antonio de Villena se recrea el rincón de la felicidad otra vez a través del arte, ¿no? Encontrar el asunto del arte pues a través de un cuadro de Goya, ¿no? Y luego, sí, las siguientes imágenes es el asunto de la felicidad en el campo de los negocios, ¿no? La felicidad que da el dinero, otra variante, otra posibilidad, otra fuente de felicidad. Entonces ahí pues vemos a George Soros, pues a
Alicia Koplovich, a Mancio Ortega, a Belló, bueno, y precisamente, como ven ahí, como una oposición, tenemos un rico millonario que ha recibido una herencia enorme, se llama Jeffrey Lee, que renuncia de alguna manera feliz antes que millonario, ¿no? Es decir, que él prefiere la felicidad porque cree que el dinero no lo da, y entonces ¿a qué se dedica? Pues a guardar los bosques, Es decir, que este hombre, pues como ven, tiene una... Y luego veremos la importancia que tienen los bosques para las técnicas de la felicidad. Una de las técnicas que voy a mostrar aquí, pues es precisamente eso. Por tanto, que haya gente que se dedique a guardar bien los bosques es fundamental para ciertas técnicas del bienestar. Debajo tenemos la imagen pues que la felicidad no puede reducirse a la esfera privada, y al decir esto, pues está hablando naturalmente de bienestar colectivo, ¿no? La felicidad grupal. Y finalmente, pues otro de John Carlin, que asegura en su artículo La conquista de la felicidad, pues que ha nacido, como es lógico, pues una industria de la felicidad, ¿no? Y él pues lo describe aquí, pero claro, hay que conquistarla. ¿De qué manera? Pues obteniendo productos de esta industria. Bueno, también hace algún comentario, pues pone algún reparo en alguno de esos, pero bueno. Y felizmente, finalmente, me llamó mucho la atención a propósito de su reciente fallecimiento, de este hombre, Eduardo Punset, que también estaba muy preocupado por estos temas de la felicidad. Y entonces, pues aquí aparecen dos artículos donde la felicidad o bien la vincula a la idea de utilidad. Para ser felices, las personas necesitan sentir lo que hacen, que lo que hacen sirve para algo. Y luego, pues, la felicidad con el amor, claro. La gente feliz está siempre enamorada. Esta es otra fuente de felicidad es la sonrisa bonita, y esto lo dice, claro, una odontóloga, que lo que quiere es que la gente vaya, si tú tienes una dentadura preciosa, pues puede cambiar, la sonrisa bonita puede cambiar la vida de una persona, y es síntoma de felicidad. Claro, tú tienes que sacar la dentadura para demostrar que eres feliz, ¿no? Bueno, también la felicidad a través del baile y de los ritmos, en este caso, pues ritmos, podríamos decir, pues antropológicos de tiempos muy pasados, ¿verdad? Pues esto se vivió en Oviedo, en unas fiestas de San Mateo. O luego se califica una época, pues, de feliz, Belle Époque, una imagen donde dice que es el paradigma de la felicidad, la Belle Époque, antes de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta ahí este recorrido que hemos hecho, para que veamos, por tanto, que aprovechando esta idea de que los conceptos de felicidad y bienestar, pues son conónimos, pues pueden encontrarse en cada una de estas imágenes, pues los dos, pues una conjugación de ambas cosas. Ahora vamos a hacer unas consideraciones ontológicas que yo tomo como punto de referencia siempre, porque lo que yo voy a ofrecer aquí en realidad es lo que nos ha legado don Gustavo, y lo he recogido con paciencia y con las consideraciones ontológicas, pues que voy a adoptar aquí, pues tiene que ver precisamente con ese recorrido que él hace de carácter lexical, por los idiomas, y en este caso, pues el recorrido que hace por el léxico inglés, a propósito de happiness, en la página 86,
Fíjense de qué forma tan, pues nos dice lo siguiente don Gustavo. Los bienes aleatorios capaces de hacer feliz al sujeto sobre el que recae habrán de ser contingentes. Y por ello la felicidad como happiness, que ellos serán capaces de generar, será una felicidad también contingente. Y miren, relacionada ante todo con el estar, con el bienestar, que no con el ser. Por tanto, más que con el placer o goce transitorio, no necesariamente carnal, y por tanto, no necesariamente carnal, que con la eudaimonía permanente. Es decir, que ser feliz pues tiene que ver más con ese término griego que no con el happiness inglés que nos hace, bueno, que nos pone en situación de algo completamente contingente y una felicidad insegura no es eudaimónica. La eudaimonía requiere, según Epicuro, la seguridad, aspaleia, de ahí la necesidad de los amigos que aseguren la felicidad lograda. La happiness, en cuanto a felicidad aleatoria, no permite decir tanto soy feliz cuanto estoy feliz. Y la don't worry, be happy correspondería más que a la frase del español, no te atormentes, no se atormente, sea feliz, a la frase, no se atormente, tenga suerte o búsquela. O sea, es una concepción completamente... Bueno, entonces, ¿a dónde he ido yo a parar? Es decir, que estar feliz o tener bienestar, que es lo que viene a decir él, ¿verdad? Pues podríamos decir que es un accidente, es algo pues contingente, aleatorio, es un accidente, no pertenece a la sustancia de la felicidad, sino que es un accidente. Y entonces, pues siguiendo esta lógica material, pues el estar bien, el bienestar, pues podríamos decir que tiene pues varios significados. Por ejemplo, ¿no? Y yo lo catalogo pues como un accidente, fíjense, o sea que otra manera de entender las relaciones entre bienestar y felicidad. Pues la palabra bienestar viene a ser un accidente de la felicidad, algo contingente. Y por ejemplo, estar en el baño del bosque, ahora lo vamos a ver en qué consiste, pues es la categoría del lugar. O sea que el bienestar son categorías accidentales, en este caso el lugar. O por ejemplo, estar tumbado, pues claro, esto es una pasión. Por tanto, ahí tenemos que la palabra bienestar, pues la podemos entender en términos de esta otra categoría aristotélica, ¿no? Y en ese sentido es en el que me parece a mí que este apunte, del que ya no puedo extenderme más, pues podríamos decir que hay, por supuesto, una ontología de ese binomio, que yo lo he encontrado ahí. Y también hay una noseología, en este caso, si ahora nos metemos en el análisis, que también lo hizo Luis Carlos esta mañana, de la conjugación entre el principio de felicidad y el supuesto de felicidad. El principio de felicidad que construye Séneca, pues dice, todos los hombres desean ser felices, aunque luego añade, pero muy pocos son los que saben qué sea la felicidad, y por eso distingue entre los sabios y el vulgo. Pero bueno, todos los hombres desean, aunque no sepan muy bien que, mientras que el principio de felicidad pues alude a una posibilidad, el supuesto, lo que dice taxativamente es que todos los hombres son felices. Esto es lo que dice Fichte, ¿verdad? Y Fichte lo dice precisamente a través de este modelo que es espiritualista absoluto ascendente, y donde pues podríamos decir que supone la inversión de Berkeley. Berkeley pues naturalmente cree en Dios, cree en la voluntad de Dios, que de alguna manera
esa voluntad de Dios digamos, es recogida o se transforma o viene a parar a ser pues la voluntad de la Iglesia y la voluntad del poder civil, que lo que quiere Dios es lo que quiere la Iglesia y lo que quiere. Entonces Fichte le da la vuelta diciendo que no, que Dios si existe, pues tiene que ser como algo que se está realizando en el mundo. Y don Gustavo dice, aquí está abriendo las puertas a Hegel. O sea, que Fichte es un pensador que está abriendo el camino a Hegel. Bueno, pues esta contraposición entre las distinciones, ¿verdad? Pues aquí también les ofrezco otro fragmento para que vean cómo hay una noseología de estos asuntos que la expresa don Gustavo de la siguiente manera. Dice don Gustavo, podrían ensayarse diversas fórmulas para establecer la distancia entre ambos principios, el fuerte y el débil. Por ejemplo, podríamos acudir a la distinción, y aquí vuelve otra vez a aparecer un apunte ontológico, entre el ser, principio fuerte, todos los hombres son felices, y el deber ser, principio débil, todos los hombres desean ser felices o tener bienestar, como vamos a decir ahora. O bien a la distinción entre los principios especulativo y especulativo, que sería el principio fuerte, y los principios prácticos, el principio débil, los hombres desean. O bien la distinción entre necesario o contingente, el principio fuerte tendría intención de necesidad, el débil contingencia. Pero estos criterios, dice don Gustavo, no parecen muy adecuados. Las distinciones utilizadas, ser, deber ser, especulativo, práctico, necesario, contingente, son más oscuras que la distinción que mediante ellas se pretende aclarar. Entonces añade, preferimos acogernos a la distinción nosiológica entre la perspectiva alfa operatoria y la perspectiva beta operatoria. El supuesto de felicidad estaría intencionalmente formulado en perspectiva alfa operatoria. El principio de felicidad estaría formulado en perspectiva beta operatoria. Bueno, sigo, no sigo más, porque el texto es más largo. Y esto, mutatis mutandis, lo llevamos a la idea de bienestar, ¿no? Todos los hombres desean el bienestar, todos los hombres pues disfrutan del bienestar, estado del bienestar, ¿no? Y entonces pues cabe exactamente la misma consideración, ¿no? Este apunte. Bueno, y entonces pasamos a otro apartado que me ha parecido muy importante, porque en el libro don Gustavo también explora la posibilidad de cómo se ha podido formar el principio de felicidad, cuál es, por así decirlo, la génesis y cuál es la estructura, ¿verdad? Todos los hombres desean ser felices. Y entonces, este texto que yo les voy a leer es esclarecedor y a mí me ha permitido precisamente organizar pues otro conjunto de imágenes donde se ve claramente esto que dice don Gustavo. Es una reproducción fiel de lo que dice don Gustavo. 110, en la página 110. En la página 110 es este capítulo donde él pues hace una referencia al sufijo hipostático, la idea de felicidad como se ha construido, apoyándose precisamente en su gran amigo Emilio Alarcos, que hay que saber que su filosofía de la filología supone precisamente un conocimiento de la lingüística y de la filología, porque tuvo a un amigo inseparable que todos los días hablaban de estos asuntos y otros, ¿no? Y entonces, después de hablarnos de esto, a renglón siguiente, nos dice esto a propósito de lo que yo entiendo que es la génesis del principio de felicidad, ¿verdad? Cómo pasamos del adjetivo feliz, es decir, cómo pasamos del formato predicado, ser feliz,
al formato esencial o de sujeto esencial, la felicidad, ¿no? Y lo dice de la siguiente manera, como siempre ahora, pues naturalmente nos remite a la lógica, claro, como no puede ser de otra manera, y dice: la situación es parecida cuando el sufijo hipostático, el sufijo hipostático, recae sobre el concepto positivo feliz y lo transforma en felicidad. Es decir, que el sufijo hipostático, según sus conocimientos de este asunto por su vínculo con Alarcos, es un operador que transforma un formato predicado, adjetivo, feliz, en un sujeto esencial, felicidad. Bueno, no nos importa aquí ahora el formato primero, que sería felicitario, ¿no? el término felicitario, que venía a ser pues un sujeto referencial. Bueno, entonces estas transformaciones, ¿verdad? Pues las lleva a efecto, pues naturalmente en su desarrollo, cuando hace la composición de la idea de felicidad a través de considerar que esta expresión pues es una función y que depende de los argumentos que tomemos de hombre para obtener unos valores, ¿no? Esta es una idea fundamental. Y entonces, pues, uno de los valores uno de los argumentos que se puede tomar de hombre, pues en este caso sería los deportistas, porque él habla pues de clases sociales, edades, tipos psicológicos, bueno, naturalmente. Y entonces, pues a mí me parece que otro de los argumentos de los que él toma, ¿verdad?, pues políticos, religiosos, tipos psicológicos, etcétera, pues sería el ejemplo de los deportistas, ¿no? Y entonces, pues volvemos otra vez a las imágenes que yo les brindo aquí, que he ido recogiendo y en estas imágenes pues verán ustedes cómo aparece el adjetivo y el sustantivo, es decir, en una palabra, el formato predicado y el formato sujeto esencial. Pues miren, todos son ejemplos deportivos, ¿no? En este caso, pues de tres deportes: el golf, el tenis y el fútbol. Pues yo he encontrado, algunos de ellos son muy recientes, pues dice Severiano Ballesteros: el triunfador es aquel que consigue ser más veces feliz en la vida. O sea, el que triunfa es el que es feliz porque ha ganado algún campeonato o lo que sea, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues pasamos del golf al tenis, y entonces pues hay la figura de este tenista mallorquín, que dice que, claro, que tengo lo importante para ser feliz, pero a la vez las manifestaciones que hace después de haber ganado el Roland Garros, dice que toqué fondo, me cansé de sufrir dolor. O sea que la felicidad y el dolor vuelven otra vez a conjugarse aquí, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos cómo ellos se atribuyen ese estado de que son felices. Y luego vemos en esas otras dos imágenes que les he recortado para ustedes, precisamente las he podido recortar por conocer estas teorías y estas doctrinas, después de estudiar detenidamente la obra de don Gustavo, la Summa Felicitatis, ¿no? Pues vean, estamos ahí ante dos imágenes que pertenecen pues a triunfos considerables. Pues uno de ellos, la Copa del Mundo, ahí vemos al jugador Iniesta, que marcó el gol final de aquel campeonato, y donde él ya utiliza la palabra felicidad. Mi felicidad es jugar, pero también ganar, claro. La felicidad es el resultado de haber participado en un campeonato y haber conseguido pues ganarlo. Y la otra
palabra, el otro ejemplo donde aparece este formato de lo que les estoy hablando, pues son los jugadores del Valencia que derrotaron, yo lo celebré también, o sea que al Barcelona en la Copa de España, que me parece que se jugó en... Ay, ahora se me... No me acuerdo. En Sevilla, es verdad. Y entonces, pues ahí vean ustedes el júbilo, y ahí la palabra júbilo sería un conónimo de felicidad, pero el periodista del Marca pone Valencia, coma, la felicidad era esto. Claro, hemos pasado de soy feliz a la felicidad, ¿no? Por supuesto, y lo mismo pasaría con la selección española, ¿no? Y el equipo del Valencia. Bueno, este es el asunto. Bueno, entonces esto relativo al principio de felicidad. Y entonces yo ahora la pregunta que hago, y es mi pequeña aportación, ¿podría mutatis mutandis formularse un principio de bienestar? Todos los hombres desean el bienestar, o son amantes del bienestar. Claro, naturalmente, creo que se puede formular, vamos, perfectamente, y yo lo he escuchado pues en los discursos políticos, bueno, todos los hombres desean el bienestar, Bueno, y entonces, de ser acertado esto que estoy proponiendo yo, pues estas fórmulas de todos los hombres desean el bienestar, pues tenemos que hacer lo mismo que don Gustavo hace, y yo he seguido sus pasos, tenemos que hacer lo mismo como él hace con la idea de felicidad, que por tener un sufijo hipostático, eso le convierte al término felicidad en un término sin categoremático, es decir, que no significa nada, que depende de los valores que demos a la palabra felicidad. Y él los va reconstruyendo precisamente a partir de la creación de una característica donde pues pone unos argumentos, es decir, que la idea de hombre tampoco significa nada, y entonces pues hay que hablar de hombres por culturas, por edades, por tipos psicológicos, por tipos religiosos, claro, y es que no hay hombre en abstracto, sino que los hombres tienen que tener estas connotaciones, pertenecer a estos grupos. Y entonces, pues yo, siguiendo los pasos de don Gustavo, se me ha ocurrido, pues, recurrir a dos grupos que vamos a recorrer rápidamente, que son tipos éticos, en vez de tipos psicológicos, pues tipos éticos, y tipos profesionales, es decir, ocupaciones profesionales. Y entonces, pues entre los tipos éticos, siguiendo también pues las menciones que hace don Gustavo, pues por ejemplo, a los hipocráticos, a los aristotélicos, a los epicúreos, a los estoicos, a los hedonistas cirenaicos, a los kantianos, a los existencialistas, a los masoquistas, a los sádicos. Pues bueno, si tomamos estos argumentos, en función de estos argumentos obtenemos otros tantos valores de bienestar. Luego, la idea de bienestar en abstracto tampoco significa nada, sino que es un término sin categoremático, y por tanto hay que darle pues estos significados. En relación a los hipocráticos, el bienestar pues está en la salud, y entonces pues don Gustavo nos lleva a un hipocrático, un seguidor de Hipócrates, que es Erifrón, y nos remite pues a su famoso himno, Peam, que es un himno griego, coral, dedicado a Apolo, que hace este elogio de la salud, claro, en relación con la medicina. Vamos a leer por lo menos unos dice Arifrón, ¿no? Con este peán: salud, la más augusta de los bienaventurados, vuelve a aparecer la palabra bienaventurados. Ojalá contigo viviera el resto de mi vida y compartieras benévola conmigo la morada.
contigo salud, bienaventurada, florece todo ello y brilla en charla con las gracias. Sin ti nadie es feliz. El bienestar que produce la salud. Para los aristotélicos, el bienestar, el valor que yo he obtenido, pues es naturalmente la mesura, el mesotes, el término medio. Tienes bienestar si no te vas a los extremos, si no, en el caso de la templanza, pues si no eres lujurioso o excesivamente asceta y te privas de todo, pues claro, para el bienestar tiene que estar en el término medio, en esa línea, en esa variable, ¿no? Para los epicúreos el bienestar es la ataraxia, claro, eso es así, ¿no? Es el placer estático después de haber hecho pues un ejercicio con el tetrafármaco, y entonces pues se puede conseguir la estabilidad o el bienestar permanente, ¿verdad? Para los estoicos el valor de bienestar es la paceia, que se llega a ella a través de un ejercicio ético, es la oikeiosis, no podemos ahora describirla aquí. Sin embargo, para los hedonistas o los cirenaicos, el verdadero bienestar pues es estar en perpetuo cosquilleo, lo que Spinoza llamaba la titilatio o la hilaritas, un regocijo, pues. Para los kantianos, por el contrario, pues el bienestar está en el deber cumplido, ¿no? La ética formalista, solamente uno tiene bienestar cuando su conciencia, pues eso, le está diciendo que no se ha derivado hacia los disfrutes y los placeres, porque eso es heteronomía absoluta y la autonomía es rechazarlo completamente, ¿no? Entonces, el bienestar es el rechazo de todo placer, de todo goce, y pues el saber que para los existencialistas sería el bienestar es el sobrevivir, porque en esta tierra, como nos tocan tantas penurias, etcétera, mientras vayamos sobreviviendo, pues ya está. Los masoquistas, pues el sufrimiento gozoso, para ellos el bienestar pues es estar con la soga al cuello, sin llegar a... Y los sádicos, Marqués de Sade, pues el bienestar es presenciar y gozar con el sufrimiento ajeno. Bueno, entonces, esto también nos permite establecer aquí una distinción importante entre un tipo de bienestar objetivo que se pueda basar en la salud, en la mesura, en la ataraxia o en la paceia, y un bienestar subjetivo que es la titilatio, el sufrimiento gozoso, el gozo ante el sufrimiento, etc. En cuanto a los tipos profesionales, pues yo aquí he combinado, ocupacionales, varios ejemplos que tienen que ver pues con profesiones que contribuyen a la eutasia y otras actividades, otras ocupaciones que más bien tienen que ver con la distasia, pero que también son ocupaciones. Entonces, pues ya hemos hablado ahí de los deportistas, pero pues me he acordado de los militares, los políticos, los sacerdotes, los profesores, los empresarios, los banqueros, los médicos, bueno, y se puede, esto que don Gustavo llama pues la característica de la función, que son los argumentos que podemos dar a la idea de hombre, claro. Y en cuanto a los deportistas, pues ya hemos podido apreciar aquí, es decir, que el triunfo o lo que sería la realización del emblema deportivo, del Citius, Altius, Fortius, ¿no? El más rápido, el más alto, el más fuerte, ¿no? Y por tanto, con eso supone pues el triunfo en una competición, ¿no? Los militares, el bienestar del militar es la gloria obtenida en el campo de batalla, aunque a veces pues con el inconveniente pues de haber muerto, pero la muerte no es el final, ¿no? El bienestar de los políticos pues es, digamos, la cordura, la sofrosine, que se funda naturalmente en la prudencia, ¿no? Y cuando
las cosas las van dominando, etcétera, pues ahí está el bienestar del político. El bienestar del sacerdote es la santidad, claro, es decir, que es una preparación para acceder pues a la comunión de los santos, ¿no? Que es un grado superior. Pues el bienestar de los profesores, y aquí hay muchos, pues podríamos cifrarlo con la comprobación del aprovechamiento de sus alumnos, ¿no? El bienestar de los empresarios pues está en el éxito comercial o mercantil. El bienestar de los banqueros pues está en el éxito bursátil que les permita pues hacer inversiones, y el bienestar de los médicos, aquí hay también, pues me lo dirán, pues yo creo que alcanza su máxima plenitud con la curación de sus pacientes, ahí se encuentran pues... Pero hay otras ocupaciones en la sociedad política, por supuesto estas ocupaciones, pues las catalogo yo de bienestar objetivo porque contribuyen a la eutasia de la sociedad política. Pero hay otras operaciones, como por ejemplo la de los mafiosos, los sicarios, los terroristas, los atracadores, el crimen organizado, los bandoleros, que también son grupos que tienen, por supuesto, un tipo de ocupación. Yo no me atrevería a llamar profesiones, y ahora voy a tratar de mostrar, según la teoría de las instituciones de don Gustavo, dónde está la diferencia, dónde marco yo la diferencia. Bueno, pues el bienestar de los mafiosos, pues claro, se cumple con la extorsión cumplida, es decir, que si consiguen extorsionar y no son pillados, pues la de los sicarios con la recompensa cobrada, ahí es el bienestar de los sicarios. El bienestar de los terroristas, como no, en principio no hay una recompensa clara, pues está con la consumación del atentado. Ahí, además tengo una imagen ahí muy elocuente al respecto, como la vamos a ver ahora. El de los atracadores con el robo perfecto. El bienestar del crimen organizado pues con el crimen perfecto, si es que puede darse, y el de los bandoleros, pues digamos que estos se mueven en la conciencia desventurada, creer que su acción se puede convertir en el beneficio para los pobres quitándoselo a los ricos, ¿no? Tanto los tipos profesionales como estos otros tipos ocupacionales, pues son instituciones, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría la diferencia, verdad? Claro, no son profesiones, sino más bien pseudoprofesiones, pero son ambas instituciones, ¿verdad? La institución de la mafia, pues, excuso decir, ¿verdad? Pues, como toda institución tiene 6 notas, yo me he acogido pues, a dos muy importantes, que es la axiología. Es decir, aquí es entrar en el juego de valores y contravalores, ¿no? Es decir, que los tipos profesionales, pues de alguna manera están enganchados a unos valores, y estos tipos ocupacionales, pues están enganchados a unos contravalores. Y la otra característica de las normas, que no es lo mismo los finis operis y finis operandis de un grupo y de otro, claro, ahí estaría la diferencia. Y por tanto, el resultado de este tipo de bienestar que hemos dicho, como puede ser el crimen perfecto, etcétera, pues es un bienestar subjetivo, no puede ser tomando como punto de referencia la eutasia del Estado, claro. Y a su vez, pues habría que decir que esta dicotomía no es tan clara, sino que se dan situaciones en las que pues profesionales con valores objetivos y que contribuyen a la eutasia, y pues yo qué sé, mafiosos con contravalores, pero que en cierta medida, pues si prospera mucho, pues eso supone la distasia, pues. Pero hay ejemplos y hay teorías que naturalmente pues no permiten establecer una dicotomía radical, sino que pues hay casos. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro, lo acabo de leer ahora porque sigo los folletos de la Segunda Guerra Mundial,
y entonces hay un artículo donde nos hablan del mafioso Lucky Luciano, de origen siciliano, pero resulta que este hombre colaboró de una manera muy importante con los aliados en la operación Husky. ¿Y qué es esta operación? Pues el desembarco de los aliados en Sicilia. Y entonces, claro, él recibió, por supuesto, unas consideraciones especiales en la cárcel norteamericana, pero contribuyó a que los aliados se metieran por el Mediterráneo y, bueno, pues, de hecho, las tropas alemanas que había allí, porque Hitler situó allí unas cuantas divisiones, pues tuvieron que marcharse porque los aliados estaban allí, ¿verdad? Y en ocasiones los políticos, los empresarios y los banqueros se corrompen y digamos que incorporan a sus, podríamos decir, a sus operaciones que se moverían dentro de estos valores eutásicos, pues digamos que entran en un estado pues de corrupción, en vez de eutasia, pues distasia, ¿no? Hasta que eso se corrige y demás, porque se trata de corrupción delictiva y bueno. Pero, como saben ustedes, pues hay teóricos muy relevantes, pero mucho, ¿verdad? Pues como lo puede ser el sociólogo Merton, como lo puede ser Huntington, como lo puede ser von Moller, que consideran precisamente que hay un tipo de corrupción, la no delictiva, que es absolutamente funcional y que tiene que existir. Incluso alguno de ellos lo alarga a algún tipo de corrupción delictiva. ¿Esto a dónde nos lleva a parar? Pues una crítica furibunda a los partidos, ¿cómo diría yo?, pues puritanos. Ningún político tiene que estar tiene que ser corrupto. Bueno, pues eso también, con lo cual ya vemos que el asunto de... Bueno, ¿qué hemos conseguido con esto, verdad? Pues al ver que hay muchos valores de bienestar y que el bienestar no solamente de una tendencia, sino que hay muchas posibilidades, pues con esto hemos obtenido muchos valores de bienestar, pues lo que hemos hecho es triturar el principio de bienestar, que es la misma operación, creo yo, que hace don Gustavo con el principio de felicidad, porque la felicidad no es un término sin categoremático y el bienestar tampoco lo es, no es un término sin categoremático, sino que tiene muchos valores, ¿no? Y porque la idea de hombre pues no es unívoca, claro, porque hay muchas significaciones de hombre y muchas significaciones de bienestar. Bueno, creo yo que de alguna manera aproximo este análisis al objetivo principal de don Gustavo, que es demoler el principio de felicidad. Pues mi pequeña contribución sería también en demoler el principio de bienestar, que está presente en todas las defensas del estado de bienestar, lo hemos demolido, ¿verdad? Y entonces ahora yo les voy para llegar, por supuesto, a una... pues yo quería llegar pues a una consecuencia, lo que don Gustavo entiende por felicidad canalla, pues vamos a ensayarlo también con el bienestar canalla. ¿Cómo podría ofrecerse esto? Bueno, pues haciendo un recorrido por las técnicas de bienestar. Las técnicas de bienestar, que están todas diseñadas para que esos profesionales políticos, banqueros, economistas, etcétera, pues después de su jornada de trabajo se relajen. Y eso está unido, es decir, que en su tiempo en su jornada diaria, pues una parte la dedican a trabajar en el banco, a trabajar en el Congreso, pero luego tiene que relajarse, porque al día siguiente tienen que seguir con o sea, que no hay una separación. Y entonces, pues yo les voy a llevar a otro par de imágenes, que están aquí. Fíjense, sacados de periódicos diversos, no me entretengo en mencionarlos,
una primera imagen tiene que ver con este club Caroli, ¿verdad? El Señor del Bienestar, y su exclusivo club para 500 socios, un club muy elitista, muy refinado, es una invención italiana, donde lo que se ofrece ahí pues es un programa de entrenamiento personalizado, para, digamos, que conseguir una silueta corporal una dieta a medida de cada uno de los individuos, donde, por tanto, aquí los médicos también juegan su papel, los que se dedican al asunto de la alimentación. También hay sesiones de meditación y, sobre todo, y esto es lo más importante, pues cremas. Ahí abajo hay una colección de estas cremitas que sirven, pues yo qué sé, para tener la piel de una manera o de otra. Este es el asunto. Pero hay políticos o banqueros que prefieren pues relajarse en una bañera tailandesa, en reglas tailandés, ¿no? Bueno, o hay, por ejemplo, otro tipo de gente más asceta que prefiere pues imitar a los hindús, estos hindús del hinduismo, ¿no? Donde pues combinan la felicidad con la penitencia. Estos no son como esos mafiosos italianos, ¿no? El sadhu está en la cuarta fase de la vida, en el hinduismo, y sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación y la felicidad. De modo nos volvemos a encontrar aquí con la conjugación entre pues algún tipo de malestar y el bienestar final, que es la felicidad total, ¿no? Otra técnica de bienestar pues es este curso de formación de ataraxia, que además es un término epicúreo, y vean ustedes cómo, pues aquí esto tiene que ver, aquí lo que se incorpora pues son cristales de cuarzo, con unas geometrías especiales, un sonido al ponerlas sobre la mesa, un color, unas visualizaciones, y entonces pues dice, podemos programar con estas operaciones, a base también pues de charlas y no sé qué, un nuevo estado de bienestar, manipulando estos cristales de cuarzo, pero hay que pagar, por supuesto, cristales de cuarzo, pero como ven ustedes, tumbados en un diván, y entonces pues obteniendo, hay unas empleadas pues que les acercan estos cristales, etcétera. Bueno, este asunto, ¿no? Tenemos ahí luego pues al final una columna en la que no vamos a entrar ahí, donde viene a decir este hombre, no, sí, pues dice: al final la felicidad se ha convertido en un negocio fabuloso. Bueno, algo de esto estamos intentando decir, nos lo dice Aberasturi también. Y entonces por fin entramos en el bosque, estamos en el baño de bosque, que es una práctica, en este caso sintoísta y budista, pero son modas que, aunque en este caso nació en Japón, pues ya se ha instalado aquí en España, porque el verdadero bienestar se consigue en un bosque, en grupo, sentado debajo de los árboles, y pues más bien en silencio, ahí no hay que establecer conexión de ningún tipo. Esto nos lo aclara su lideresa, Marta Paisa, que está ahí sonriente, ¿verdad? Es el Shinrin Yoku, que es un término japonés que significa bañarse en el bosque, y es un baño pues de lo que liberan las plantas, una serie de componentes volátiles que benefician nuestra salud, y entonces pues hay que estar ahí, es una forma de bienestar, de relajación, y
y podemos añadir aquí pues otros ejemplos clarísimos, es decir, desayunar en el Cerro del Corcavado, en un famoso hotel, pues que está justo al lado del Cristo Redentor. Y entonces aquí, fíjense, la forma de bienestar que se consigue asistiendo a ese hotel donde sirven, sobre todo está en el desayuno. Son unos desayunos donde hay pues panes, sándwiches, tartas, zumos de frutas, una cosa bastante... Pero la gracia está precisamente en tomarlo esto contemplando al Cristo Redentor. O la conexión es clara. La otra cara de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues es este bienestar, este tipo de felicidad que se consigue con estas comidas, con este desayuno. Debajo tenemos otro ejemplo, pero ya no en Brasil, sino aquí en España, y concretamente en Ibiza, donde la gracia está, bueno, se trata de unos banquetes muy, fíjense, sublimación gastronómica, un restaurante donde su dueño pues ha sacado partido a hacer solamente 12 comensales, a los que se les llama bienaventurados, escogidos, y donde la gracia está en que cada día este hombre ofrece unas viandas completamente nuevas con especies diferentes, pero atención, lo verdaderamente importante es que los camareros gestualizan, digamos que teatralizan su función. Y entonces los comensales, pues claro, están encantados porque son no sé qué tipo de juegos harán, ¿no? Bueno, el caso es que, bueno, pues esto tiene una acogida enorme, entonces pues es un tipo de bienestar. Ay, amigo, y hay otra posibilidad de obtener bienestar y felicidad a través de la música. Y he escogido dos ejemplos, ¿verdad?, donde pues por un lado se nos dice que García Alcalde, nos lo dice García Alcalde, la música de Fernández Abelló, o Abello, porque no veo tilde, milita en la ideología de la felicidad. ¿Y cuál es esta ideología? Pues la música asturiana, en Bable. Es decir, que se trata de poner en música pues textos del padre Galo. Volvemos a encontrarnos con la Iglesia, el padre Galo. Y entonces, pues, el año pasado se editaron 33 discos de música con textos en asturiano. Claro, con esto ya, fíjense, está dicho todo, ¿no? Se obtiene la felicidad, pues, cultural, ¿verdad? Y esta mujer, esta directora de orquesta, Inma Sara, le hacen una entrevista después de dirigir un concierto, y ella asegura con la expresión siguiente: deberíamos tener en mente un acorde, punto, seríamos más felices. Es decir, que la música produce el bienestar de la felicidad. Bueno, pues, ¿por qué se me ha ocurrido hacer esta última composición? Fíjense lo que dice don Gustavo en la página 89. Nos dice don Gustavo: porque los mismos placeres propioceptivos, como pueden serlo los del olfato, los del gusto, y aún los componentes propioceptivos del tacto, del oído y de la vista, son placeres muy diferentes, vinculados no solo a fibras nerviosas bien diferenciadas, sino también a disciplinas o artes tan distintos como la cocina, la perfumería y la música. Bueno, me he olvidado decir que también he metido ahí, precisamente siguiendo
las indicaciones de don Gustavo, hemos hablado de la comida, la música y nos falta la perfumería, que es todo un arte. Y fíjense, ¿no?, los placeres del olfato en una muestra de arte. Además yo esta la presencié porque en aquella época estaba en Barcelona y yo la vi, vamos, y efectivamente una sala lleno de olores, pero olores, algunos de ellos muy agradables, otros desagradables, porque eran los olores de los establos, de los retretes, etcétera. Una cosa muy, para que vean, olores escatológicos, pero ahí hay una muestra de los olores de las plantas, cómo se confeccionan, y bueno, no solamente hay, podríamos decir, exposiciones o muestras de arte, es que también hay, por supuesto, museos. Y otro recorte que he añadido ahí, pues el mejor museo de perfumes está en nuestro país. Pues con esto lo he sacado aquí, que como ven es la fuente de inspiración de todo lo que voy diciendo. Bueno, pero ahora estamos en posición de llegar a lo que podríamos decir o podríamos llamar, pues, bienestar canalla. ¿Qué sería el bienestar canalla? Sería el momento en el que estos profesionales de los que hemos hablado, que han combinado, podríamos decir, pues, el bienestar correspondiente por su ejercicio, pero que luego de su ejercicio, además de este bienestar objetivo, pues tienen otros bienestares subjetivos que obtienen a través de estas técnicas de bienestar, las relajaciones, que cada vez en los ejecutivos es más, los ejecutivos recurren cada vez más al asunto. ¿Y qué hacen? Pues desconectan una cosa con la otra, que esto es precisamente la felicidad canalla. Cuando en la Ilustración, claro, como las cosas han cambiado y las teorías metafísicas sobre la felicidad pues han entrado en bancarrota, pues ¿qué es lo que queda pues los despojos? Es decir, la idea de deleite, de gozo, de placer, de disfrute. Pues aquí, en este caso, yo lo he compuesto de esta manera. Por un lado, el bienestar objetivo que proporcionan esas actividades y el bienestar subjetivo de la práctica de estas técnicas de bienestar que están a la orden del día. Es decir, que el bienestar no solamente la salud, sino pues es esta gastronomía exagerada que está ahí, con esos componentes tan, pues eso, tan especiales, bueno, pues eso a mi juicio sería el bienestar canalla, ¿no? Que por un lado son los despojos de la metafísica de la felicidad y el bienestar, y los escombros de su demolición. Es decir, que hemos pretendido aquí ofrecer un modelo de cómo podemos demoler estas ideas que son totalmente metafísicas y abstractas, y que son términos incategoremáticos y que... Bueno, y otra cosa que hace don Gustavo, una operación tremenda, ¿no? Y es, hasta aquí hemos hecho una cosa muy importante, que es demoler, deshacer, pero él se plantea en el camino del progresus, a la hora precisamente de plantear los argumentos de hombre, que son muchos tipos, y entonces él se plantea la cuestión, no se queda contento y dice, pero bueno, tenemos que hacer una construcción de la idea de felicidad y en mi caso de la idea de bienestar, por el camino del regresus, es decir, que él no se queda, tenemos que encontrar, dice él, pues un contenido positivo que sea unívoco, que pueda hablarse por tanto de felicidad no como un término sin categoremático, sino como un término cargado de valor positivo. Y entonces dice, ofrece él dos posibilidades. Lo investigamos a través de los conceptos, sin salirnos de ellos, de las palabras. Eso es entrar en filosofía del lenguaje, y entonces pues dice don Gustavo que no, que ese camino no lo recomienda, porque en el caso de que lo obtuviéramos teniendo en cuenta los valores positivos de la felicidad, teniendo en cuenta eso, pues serían ídola fori, serían ídola theatri. Y esto tampoco es, o sea,
esa palabra la convertiríamos en un ídolo de los teatrillos, de las filosofías, o un ídolo de... Y entonces lo que él propone pues es ir a la teoría de los valores, o un valor o un conjunto de valores que además se han ido construyendo históricamente. Y entonces aquí la investigación es histórica, ¿no? Y esto, pues el recorrido histórico, claro, si no hay una sola felicidad, sino muchas felicidades, yo aquí recuerdo, pues, y no hay un solo bienestar, sino que hay muchos tipos de bienestar. Yo aquí recuerdo esa frase de Sócrates en el Menón, cuando le dice a Menón: mira, Menón, buscábamos una sola virtud y nos hemos encontrado con un enjambre de ellas, porque la idea de virtud no es unívoca, sino que hay muchas virtudes, y lo mismo pasa con la felicidad, hay muchas felicidades, no hay una, y lo mismo pasa con el bienestar, ¿no? Y entonces, pues, don Gustavo, pues, hace un recorrido por la historia, y entonces, pues, digamos que da valores positivos a la idea de felicidad, ¿no? Y entonces, pues, trasladando esas nociones que él sugiere, precisamente para conjunto de valores que configuran una idea objetiva, un contenido objetivo, pues podríamos decir que el bienestar, y además por épocas, por situaciones, pues el contenido, ¿verdad?, de esto en cada una de las épocas, pues es también diferente, Y entonces en la época griega, en la época antigua, pues digamos que el bienestar absoluto es el que se consigue, y no todos, a través de la vida política. Aquellos que pueden participar de la vida política, es la teoría aristotélica, ¿verdad? Pero en la Edad Media, pues ahí se impone otra cosa, ¿no?, que es el amor, el bienestar se consigue a través del amor objetivo de Dios, ¿verdad? Y que lo obtienen como primer analogado, pues los religiosos, la vida consagrada. Entonces, y por eso la idea de bienestar, pues sigue, por así decirlo, en paralelo con la idea de felicidad. El verdadero bienestar, el de más en esa época, en la Edad Media, pues es el amor de Dios. Y quienes lo consiguen y lo practican en primer grado como primer analogado, pues naturalmente los que se dedican a la vida consagrada. Pero cuando se produce la Revolución Francesa y entonces pues anida el anticlericalismo, y etcétera, pues entonces entramos en la Ilustración y entonces esa vida política, esa vida consagrada se transforma en vida canalla. Claro. Esta es la tesis que mantiene don Gustavo. Y entonces, pues, el bienestar canalla, pues ya nos viene de esa época que de alguna manera, pues, nos la volvemos a encontrar en la época actual. Mientras que en el momento actual, pues aquí aparece el welfare, es el bienestar, y yo aquí, vamos, lo digo de una forma total. A mí como me ha parecido la conferencia de Luis Carlos, una aportación increíble a este asunto, pues yo colocaría ahí precisamente la welfare, pero como un combinado entre bienestar y malestar, que es su tesis fundamental, ¿no? El malestar objetivo, y entonces pues tendríamos, a mi juicio, ya pues una idea positiva con unos contenidos que son los pretendidos bienestares a los que nos quieren conducir las ciencias sociales, y los reales malestares que se generan en esta sociedad que creemos que es sociedad del bienestar. Bueno, dicho esto, pues vamos a ir avanzando a otro punto que me parece de una enorme relevancia. Como yo lo que he presentado aquí es un binomio, pues cómo podemos, y hemos visto pues que
que son términos canónimos, hemos visto pues eso, como hemos ido dando valores a uno y a otro, ¿verdad? Pues ahora hay que decir, bueno, ¿y qué conexión o qué tipo de unidad, o lo que es lo mismo, este binomio con el que yo he estado hasta ahora, pues eso, intentando habérmelas, qué tipo de unidad constituyen? Y a mí me parece que aquí se puede aplicar una doctrina también muy potente de don Gustavo, que es su teoría de la unidad y de la identidad. En el caso que nos ocupa, no me he metido con la identidad, sino que me conformo solo con darles unos apuntes en relación con la unidad. A mí me parece que estamos ante un tipo de lo que don Gustavo llama una unidad compleja con X. ¿Por qué? Él distingue, por supuesto, entre unidad sinalógica, unidad diairológica y unidad compleja. Y la unidad compleja es la integración de las dos anteriores. Es decir, una unidad compleja pues tiene que tener sinalogía y tiene que tener diairología. Y entonces, ¿por qué digo yo que es tiene el binomio felicidad-bienestar un tipo de unidad compleja? Porque este binomio tiene estructura al principio de unidad sinalógica, es decir, hay contactos sinalógicos por contigüidad, como hemos visto los textos que he leído, detrás de la palabra felicidad estaba contiguamente la palabra bienestar, o al revés, la palabra bienestar antecede a la palabra felicidad. Hay, por tanto, sinalogía por contigüidad, y al mismo tiempo estructura de unidad diairológica, porque ambos términos tienen relaciones comunes con ideas tales como naturaleza, cultura y Dios. Entonces es una unidad, a mi juicio, es un binomio que yo lo he encontrado, es decir, realmente don Gustavo lo está ejercitando también, es decir, porque son tantos los textos que yo he rescatado, que he sacado de su propia Summa Felicitatis, que a mí creo yo que nos permite hablar de que él estos dos términos, que los considera canónimos, pues tienen esta estructura de unidad compleja. Bueno, entonces esta idea de unidad compleja yo la he visto realmente realizada en la construcción que don Gustavo pone de las 12 concepciones de felicidad. Vamos a escoger alguna sola, porque las 12, ahora hacer esas 12 aplicaciones, pues es algo que no nos va a dar tiempo. Fíjense, el espiritualismo asertivo descendente, bueno, de Aristóteles, ya lo leímos antes, ese texto, ¿se acuerdan? Donde Aristóteles dice que para contemplar, pues hay que tener unas condiciones, según el análisis que hace don Gustavo, unas condiciones de bienestar. O sea que sin bienestar pues no se puede conseguir, porque como tenemos cuerpo, pues tiene que haber alimentos, bienestar, condiciones sociales, etc. Pero es que Santo Tomás de Aquino también lo dice, dentro de ese mismo espiritualismo asertivo descendente, y el texto que les cojo, pues 231, pues lo dice, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino, porque el dinero o las riquezas, dice don Gustavo comentando a la filosofía de Santo Tomás de Aquino sobre el dinero, porque el dinero o las riquezas bien administradas pueden cambiarse por bienes capaces de llevarnos muy cerca del bien supremo. Esta conexión entre los bienes que produce el dinero y la posibilidad de acceder al bien supremo. O por lo menos capaces de poner las condiciones para que los hombres se aproximen al bien supremo. Por ejemplo, podrían decir los tomistas, mediante la construcción de grandes templos. Volvemos aquí a
tesis epicúrea, ¿no? De las grandes catedrales góticas, ahora lo trasladamos al siglo XIII, como la de Nuestra Señora de París, que Santo Tomás de Aquino pudo admirar. Bueno, otro ejemplo donde esta estructura de unidad compleja, ¿no?, la he encontrado pues en el espiritualismo absoluto descendente procesionista de Berkeley, cuando él habla del alquitrán, es decir, que de alguna manera para ser feliz dentro de la obediencia debida a la voluntad de Dios a través de la voluntad de la Iglesia y de la voluntad de la voluntad civil, de las normas civiles, pues hay que purificar el cuerpo, y miren de qué manera, con alquitrán. 251, o sea, tener bienestar físico, no tener enfermedades como las que creía él que curaba ese agua de alquitrán. Aquí está, 251. Dice, su última obra, está refiriéndose a Berkeley, nos dice Don Gustavo, en 1744, tiene mucho que ver con la felicidad positiva a través de la medicina. Se trata de una cadena de reflexiones filosóficas e investigaciones referentes a las virtudes del agua de alquitrán. Berkeley conoció en América el agua de alquitrán, resina de pino, cocida en agua, como remedio, fíjense ustedes, contra la viruela, la erisipela, y la elevó a categoría de panacea. De hecho, la ensayó en la población irlandesa como remedio contra la erisipela, la viruela, el asma, la indigestión. Además, el alquitrán es un efecto de la acción de Dios. Claro, aquí está esto combinado, ¿verdad? Sobre los cuerpos y espíritus humanos que la reciben. Es cierto, en cierto modo, Dios mismo deja de permanecer alejado del mundo en su trascendencia y se hace presente a través del alquitrán. Claro, ahí vemos otra vez la sinología y la diairología, en este caso con la idea de Dios, con la idea de naturaleza, el alquitrán. Lo he encontrado también en el monismo materialista progresista, la fusión de bien colectivo y felicidad individual. Fíjense bien, la página 207 es otro clarísimo ejemplo de esta unidad compleja que forman los dos términos, ¿no? 270, dice don Gustavo, el materialismo progresista y evolucionista, tal como lo delineó Spencer, abría a la humanidad perspectivas muy prometedoras desde un punto de vista de la teoría de la felicidad. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología, especialmente de la medicina, podían servir para ofrecer a los hombres la idea de un desarrollo indefinido en el que el bienestar colectivo y la felicidad individual podrían crecer indefinidamente sin prejuicio de episodios descendentes, pero seguidos de una recuperación ulterior. Otro ejemplo claro, otro ejemplo, en el materialismo monista descendente, esa idea de la felicidad que se da en la época de las grandes guerras, ¿no?, en Europa, la franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde pues hay una tendencia pues a fundir o a reducir la felicidad al bienestar, ¿no? 269, vamos a ella, ¿verdad? Dice, para referirnos únicamente a la época moderna, el materialismo progresista y evolucionista del signo monista es seguramente una de las concepciones del mundo que con más vigor han actuado y siguen actuando en los últimos siglos como marco y guía para la integración de los grandes descubrimientos e innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y políticas de esta época. ¿Cuál ha sido su influencia en la doctrina de la felicidad? O sea,
el bienestar que proporciona la tecnología y la felicidad. Ven ustedes ahí que vuelve el monismo materialista neutro, epicuro, en este caso, porque en este modelo pues está también la felicidad canalla, ¿no? El ejemplo que pongo es porque él, frente a la felicidad canalla, pues nos habla de Epicuro, la Métrie y Freud, pero el texto los cojo de la propuesta freudiana, que es, que nos dice así, 2:87. Aquí, vamos, dice, por ello, Epicuro recomendaba a sus discípulos que visitasen de vez en cuando los templos, no ya para rogar a los dioses, sino para contemplar sus imágenes y recibir de esta contemplación serenidad y ayuda para calmar las eventuales perturbaciones que pudieran tener, es decir, para alcanzar alguna porción de ataraxia. Aquí de nuevo vemos y ya finalmente el materialismo pluralista neutro, en donde don Gustavo, pues los modelos que él escoge, pues son, que lo construye así, el estoicismo, y Spinoza, pues un texto de Spinoza, para que también suene en esta, que dice así, nos dice, hablando de Spinoza, solo los hombres que confunden la verdadera felicidad con el placer, la titilatio, o con el bienestar público, la conexión entre felicidad y bienestar, podrían tantivar este placer y este bienestar, convirtiéndolo en objetivo de sus acciones, de sus planes y de sus programas políticos. Pero la sustantivación es superficial, porque encierra a los hombres en el interior de su piel, o bien reduce a las sociedades a la condición de objetivos del político que busca su tranquilidad y su misión, cualquiera que sean los contenidos de ese bienestar. De nuevo, esto es el comentario que hace don Gustavo a la doctrina espinosista de la felicidad. Bueno, entonces se nos ha olvidado, pues esto, la última hoja, que no la hemos comentado. Antes de pasar al último tema, pues que además para los cinéfilos pues va a ser una alegría encontrarse aquí con una obra de sí, bueno, veridiana, ¿no? Pero antes de hablar de la película, esto tenía que haberlo dicho, pues a propósito de esa consecuencia que hemos sacado de la felicidad canalla y del bienestar canalla. La imagen más clara del bienestar canalla es la felicidad de ese terrorista, ¿no? Canalla terrorista. Fíjense cómo sonríe con sus dientecitos blancos, el de Juana Chao, ¿no? Pero ¿por qué su bienestar es canalla? Porque vive de los despojos, porque vive del sueldo de su mujer. Es decir, que con la sonrisa en los labios, pero con los pies sobre la tierra debajo de la cual están enterrados todos los españoles que fueron asesinados por él, ¿no? La imagen de felicidad canalla no hay que... Yo cuando vi esta imagen en el periódico, pues dije, yo creo que es la imagen más clara de felicidad. Y fíjense que la titula La felicidad del asesino. Bueno, pues es felicidad canalla y bienestar canalla. Su bienestar, además, de un sueldo que recibe del Estado español, que esto ya es el colmo, ¿verdad? Y otro ejemplo curioso, fíjense, una fotocopia de un boletín oficial del Estado. Hubo una época, se extrañarán, pero ¿cómo estará esto aquí? Porque hubo una época que yo tenía que leer el boletín oficial del Estado todos los días. En la época en la que tuve que dirigir el Instituto ahí, del Riego, hombre.
Rafael de Riego, hombre. Rafael de Riego, nos llegaba naturalmente el boletín oficial del Estado y yo lo leía todos los días, necesariamente, era mi obligación como director de aquel centro, saber lo que decía el Ministerio de Educación en relación a lo que teníamos que hacer. Y entonces un día me encontré con esta orden, 17.073, firmada por Alfredo Pérez Rubalcaba, que entonces era secretario de Estado, no era todavía ministro, es decir, dando cauce al nombre de un instituto que es el número 4 de Getafe, y que los profesores de aquel instituto pues les pareció que tenían que poner el nombre de Carpe Diem. Como saben ustedes, para don Gustavo la imagen del Carpe Diem pues es un ejemplo claro de felicidad canalla, y uno de los institutos nacionales, estas tremendas contradicciones, ¿verdad?, pues se llama Instituto del Carpe Diem. Yo me imagino que en Getafe habrá algún personaje relevante, pues no, es el Carpe Diem. No sé si todavía mantendrán supongo que sí, estarán encantados, ¿no?, porque es un instituto distinguido. Entre este título y el título y los dineros indirectos que recibe este canalla y este terrorista, pues claro, lo que dijimos antes, el bienestar del terrorista en este caso pues es un bienestar canalla, 100% canalla, ¿no? Y luego pues debajo está la película de Buñuel, Viridiana, y como yo era un seguidor, bueno, escuchaba con mucha a Alfonso Sánchez cuando hablaba de cine, y saben ustedes que tiene un librito de iniciación al cine moderno, pues digamos que yo aprovecho para hacerle un pequeño homenaje, por eso lo he enmarcado, porque él hace unos comentarios, pues a mi juicio, bastante atinados. Yo lo dejo aquí a los cinéfilos que digan su opinión. Entonces la historia de Viridiana, pues don Gustavo la aprovecha para poner una imagen plástica de lo que él entiende por felicidad canalla, ¿no? Y es esta mujer que se sale del convento para ver a su tío la intenta violar, entonces pues, pero luego se arrepiente y se suicida, y entonces ella no vuelve al convento, sino que convierte la casa de su tío en un asilo de mendigos. Pero estos mendigos, pues eso, tela, ¿no? La intentan violar también, vamos, y aprovechan una ausencia suya para celebrar una ceremonia en la que aparece ahí pues una reproducción del cuadro de Leonardo da Vinci y suena la música de Händel. Con lo cual, podríamos decir que aquí tenemos una música. Me quedan 5 minutos, bueno, pues entonces, bueno, pues nada, lo dejo para que en otra ocasión pues nuestros amigos lo puedan. Y yo me proponía terminar con otra, digamos, la incorporación a esto, con una fórmula que se me ha ocurrido, que es la fe de la feliz. De la misma manera que hay la fe del ateo, pues yo he construido el asunto dándome cuenta que hay situaciones, lo que no podré ya será leer los textos, sacados también de aquí, pero sencillamente pues lo digo de la misma manera que don Gustavo pues dice, aunque la idea de Dios es una idea mal construida, aureolar, sin embargo, pues la Iglesia Católica que se ha construido bajo pues esta noción mal construida de Dios, pues ha dejado naturalmente su impronta, sus huellas, y que son, podríamos decir, los componentes o las huellas felicitarias. Y estas huellas felicitarias, pues yo he seguido sencillamente un recorrido. Cuando pueda transcribir esto, pues lo escribiré con todo detalle. Ahora sencillamente lo
lo enumero, ¿verdad? Componentes felicitarios en la sociedad política, tanto en la capa conjuntiva, en la capa basal, como en la capa cortical. Bueno, de la capa cortical es sobre todo la alegría de la victoria, la paz de la victoria, la muerte no es el final, etcétera. Componentes felicitarios en el mundo de la ética, en el mundo de la ética. Y un texto sacado, pues nada, tenemos que lo dejar. Es decir, la autoconservación, la alegría de vivir, componentes felicitarios en la tecnología, el mundo feliz de Huxley, tecnología de la reproducción asistida, tecnología de la alimentación, biotecnología, tecnología médica, tecnología de los transportes, de las comunicaciones. Más todavía, otro apartado donde precisamente, como yo he encontrado que la idea de felicidad y de bienestar es la otra cara de Dios, pues entonces yo he hecho un recorrido por lo que llamo esa felicidad objetiva y ese bienestar objetivo salven la razón. Igual que Dios salve la razón, pues, ¿y de qué nos tienen que salvar? Pues precisamente de las supersticiones del espiritualismo asertivo dualista. No leo el texto, lo digo rápidamente, es decir, este modelo de felicidad, como es dualista y considera que hay cuerpo y alma, pues entonces ofrece unas catarsis macabras, unas catarsis macabras. Entonces nos pone el ejemplo del templo del pueblo, el templo del sol, los amigos de la verdad, los davidianos, que conducen a sus seguidores a la muerte, suicidio colectivo. Entonces, pues claro, en nombre del bienestar objetivo y de la felicidad objetivo, pues hemos de salvar estos tremendos escollos, ¿verdad? De las propuestas de los miembros de estas sectas, que son absolutamente perniciosos, pero también de los delirios gnósticos del espiritualismo absoluto. El ejemplo de Epifanio, Barbelo, tampoco puedo leer el asunto, o los extravíos nihilistas de la felicidad canalla de los cirenaicos. Como lo he encontrado por ahí, pues digamos, lo que queda de la felicidad objetiva y del bienestar objetivo nos tiene que salvar también. O los extravíos, o más bien de los reduccionismos del fundamentalismo psicofísico del espiritualismo asertivo, correlacionista, que tratan de explicar todos estos fenómenos a base de la fisiología y psicología de las sensaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el placer y el dolor, pues se reduce a fisiología y a psicología, pues de esto también. O del dogmatismo fideísta del espiritualismo absoluto procesionista de Berkeley, es decir, que tenemos una obediencia debida a la voluntad de Dios que se manifiesta a través de las normas impuestas por las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles. Por tanto, esto, ¿no? Es decir, que bendita felicidad objetiva y bendito bienestar objetivo que nos pueda de alguna manera salvar de estas derivaciones macabras, dogmáticas, fundamentalistas, etcétera, ¿no? Es lo que he querido decir. Y lamento no poder leer los fragmentos que había escogido, donde me parece a mí que son muy claros a este respecto. Y nada, pues tengo que dejarlo aquí porque me lo han indicado y ya está. Muchas gracias.